Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a cocinar un tremendo de sancocho de costilla, uno de los platos típicos más representativos de Colombia y que trae millones de recuerdos y de sensaciones a todos mis compatriotas, en especial a todos aquellos que se encuentran fuera del país. Por eso hago este video dedicándoselos con todo mi amor para todos ustedes. Veamos los ingredientes. Costilla de res carnuda con bajo porcentaje de grasa, auyama, zanahoria, ají dulce o ají topito, cebollín o cebolla junca, apio, cilantro y cebollín criollo o revuelto, mazorca, ajo, yuca, plátano verde y plátano maduro, ñame. Cortamos en trozos pequeños aquellos alimentos que tardan un poco más en cocinarse, como el plátano verde, la auyama y la mazorca. Luego vamos a poner en la olla donde vamos a cocinar la sopa las costillas en agua al clima. Debe ser de esta manera, ¿ok? Quiero mostrarles cómo se cortan o se deben cortar los plátanos. Bueno, así es como yo lo hago y los corto con mis manos para evitar que se oscurezca el plátano y por ende se oscurezca la sopa. La mazorca la corto dándole un golpecito con el cuchillo y después la abro con mis manos. La auyama la van a cortar del tamaño de su preferencia. Yo recomiendo que no sea tan pequeña porque luego podemos tomar algunos trozos y macerarlos, lo cual nos va a ayudar a darle un buen color a la sopa sin usar colores adicionales. Mientras esto se va cocinando, nosotros vamos a ir procesando los demás ingredientes. ¿Sabías que la procedencia del sancocho es de origen español y que además el primer nombre por el que se le conoció es el de olla podrida? Bueno, según los historiadores, dicen que el sancocho es de origen español. Además dicen que en realidad esta preparación no tiene un origen específico, ya que algunos afirman que viene de las Islas Canarias y algunos otros chefs dicen que es de origen francés. Lo cierto es que la mayoría dice que es de origen español y es de allí de donde viene el nombre de olla podrida, ya que esta preparación tiene varios ingredientes. Entre ellos tiene varios tipos de carnes curadas, lo cual no tenía un olor tan agradable. Sin embargo, dicen que entre más fuerte el olor, mejor era el sabor. Cabe resaltar que hace más de 10.000 años existía este tipo de preparaciones aquí en esta parte del mundo. De hecho, los españoles al llegar acá encontraron con que aquí se tomaban caldos como el ajiaco. Sin embargo, incorporaron la olla podrida. Sin importar el origen, lo cierto es que Colombia lo adoptó y que creó muchísimas variedades. Hoy día puedes encontrar sancocho de mondongo, sancocho de costilla, sancocho costeño, sancocho de guandú, sancocho de pescado y muchísimas otras variedades. Hablar de sancocho no es simplemente hablar de un plato típico colombiano. Hablar de sancocho es hablar de las reuniones familiares, es hablar de la cultura de nuestro país, es hablar de aquellas experiencias o recuerdos que tenemos compartiendo alrededor de una olla. Es hablar acerca de cómo nuestros campesinos comparten y disfrutan sus alimentos y cómo dejar de lado el paseo de río o el paseo, como comúnmente lo conocemos, el paseo de olla. Esta es una preparación que la come todo el mundo, es una preparación que la sabe cocinar la mayoría de los colombianos. Es una preparación que nos representa, la disfrutan en cualquier ambiente, fiestas, cumpleaños, matrimonios, ricos, pobres. Además,
Es la medicina perfecta para el guayabo. Seguimos cortando las zanahorias. Vamos a tomar la mitad y la vamos a cortar en trozos pequeños. La otra mitad la vamos a reservar y cuando se cocine la vamos a macerar junto con la auyama para aportarle más color a la sopa. Seguimos cortando el ají dulce y asimismo el cebollín criollo. Luego revisamos la olla de nuestra sopa y vamos a retirar las impurezas. El plátano maduro lo vamos a cortar en rodajas, pero lo vamos a dejar con su cáscara, la cual previamente hemos debido lavar muy bien. También vamos pelando la yuca y el ñame. Ya tenemos listos la yuca y el ñame. Agregamos el ajo, la sal y un ramito que hemos hecho con los tallos del cilantro y el cebollín criollo. Luego vamos a adicionar todos los vegetales y los bastimentos. Además agregamos unas pimientas de olor. Este es uno de los ingredientes secretos en nuestra cocina cuando estamos preparando sopas o sancochos. Como pudieron ver, la olla está rebosante, quiere decir que al empezar el proceso de ebullición es posible que se derrame nuestra sopa. Por eso la vamos a cambiar a una olla más alta y vamos a dejar que se cocinen muy pero muy bien todos los ingredientes. El éxito de una sopa deliciosa es dejar que todos sus ingredientes estén bien cocidos. ¿Listo? Vamos a cambiar y ya les muestro. Así es como va la sopa. En realidad ya los bastimentos están cocidos, la costilla también está cocida, por eso vamos a retirar de las sopas los bastimentos para que no se desintegren. La costilla también la hemos retirado para cortarla. Ustedes lo pueden cortar del tamaño de su preferencia, teniendo en cuenta el número de integrantes de su familia o de invitados que van a consumir esta sopa. Bueno, aquí ya estamos macerando la auyama y la zanahoria. Mire que tiene un color bien lindo y así va a quedar el color de la sopa. Y luego lo agregamos a la preparación. El sazonador es opcional, ¿ok? Después de cortar la costilla en trozos, la integramos nuevamente a la preparación. Mezclamos todo bien y rectificamos sabores. Aquí es donde vamos a saber si nos hace falta un poquito más de sal o si quieren agregarle alguna otra especie de su preferencia. Después de rectificar sabores nos dimos cuenta que nos hace falta un poquito de sal. Y en este momento es cuando vamos a agregar los otros 3 dientes de ajo junto con el cilantro y el cebollín criollo. Mezclamos nuevamente y dejamos cocinar por 10 minutos más aproximadamente. Así es como quedó la sopa. Pueden ver el color, no le agregamos colores adicionales. Los mismos alimentos le dieron este color natural bien bonito. La costilla jugosa, carnuda, con poca grasa. Y así es como servimos un sancocho costeño, un sancocho de costilla aquí en nuestra Barranquilla, en Colombia. Espero que hayan disfrutado este video, mis amores. Atauto Vega.